teniendo sus primeros logros económicos y están decididos a dejar de rentar para comprar un departamento o una casa. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de decisiones? De eso platicamos a continuación. Una frase recurrente que dicen los padres de los jóvenes que rondan entre los 25 y 30 años es: yo a tu edad ya tenía mi casa. ¿Te sientes identificado? Lograr este tipo de independencia es una de las ambiciones más recurrentes de los jóvenes mexicanos. Si has tomado la decisión de decirle adiós a tus pagas o dejar de pagar renta y comprar tu casa propia, lo primero que debes hacer es asesorarte antes de tramitar un crédito inmobiliario. La ayuda de un asesor patrimonial hipotecario te servirá para hacer tu perfil como cliente con base en tus ingresos, ahorro, historial crediticio y capacidad de financiamiento. No lo olvides, es importante contar con los fondos suficientes para pagar un enganche de un 20% o 30% del valor total del bien inmueble, además de los gastos de comisión por apertura de crédito que pueden ascender hasta 2.7% del monto de la hipoteca solicitada, así como una investigación relacionada al historial crediticio y escrituración que es entre el 6 y el 7% del valor de la propiedad. El siguiente paso es revisar a cuánto ascienden tus ingresos mensuales. Recuerda que una persona no puede destinar más del 30% de su ingreso mensual neto al pago de la hipoteca. Después viene la elección del crédito. Los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones bancarias, Infonavit o Foviste, son los principales instrumentos financieros en México que ayudan a las personas a conseguir una vivienda. Otro aspecto es tener en cuenta los tiempos de la hipoteca. Según los expertos, el plazo ideal de un crédito es de 15 años, así que evita el de 20 años y, por supuesto, uno de 30 años. Muy bien, ¿estás interesado en comprar por primera ocasión una casa, un departamento? No sabes cómo hacerle, ya tienes la lana juntada. ¿Qué hay de los créditos hipotecarios, por ejemplo, que te acerques a una institución crediticia o estos incluso lugares donde te prestan dinero? ¿Habrá la posibilidad? ¿Eres apto para esto? Vamos a platicar del tema, ¿te parece? Muy bien. Y está con nosotros Arcadio Andrade, él es experto en inversiones y evaluación de proyectos inmobiliarios. Arcadio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días, bienvenido este viernes a ¿De qué va? ¿Cómo le hacemos si tenemos exactamente dentro de nuestros planes, por primera ocasión, comprar una casa o un departamento? Que es un tema bien complejo. Fíjate que la elección de casa no nada más es un tema de gusto, muchas veces se van por el corazón y dejan de lado un poco la razón. Y justamente uno de los temas es el financiero. No es el principal, ojo, aunque sí es importante evaluarlo, sobre todo porque existe esta percepción de que pues mejor me embarco con un crédito hipotecario y dejo de estarle regalando mi dinero a la señora de la renta, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser cierto, es una falsa percepción. Resulta que muchas veces, si no se escoge un buen crédito hipotecario, a veces terminan pagando lo doble y entonces... Sí, desafortunadamente se van a plazos de 15 o 20 años en donde el monto mínimo que piden las instituciones bancarias es del 20% y dan el mínimo. Entonces, en realidad no es tan rentable, ¿no? Sobre todo si es una familia, pensando que es una familia pues recién enfocada, pues que tiene que vérselas apretada para poder pagar la hipoteca. Entonces, ojo mucho con el tema hipotecario, sí el tema financiero es algo que hay que evaluar. Las instituciones hipotecarias hoy en día, bancarias, están dando créditos. Existe también una percepción de que no es buen momento para invertir y eso también es falso. Las condiciones políticas, económicas de nuestro país pareciera que no es buen momento para invertir y todo lo contrario, es un excelente momento para invertir. Siempre es buen momento para invertir en bienes raíces, ¿no? Sí. O sea, es de la única cosa que puedes tener que a la larga... Pues es un patrimonio. Exacto. Bueno, es que depende. Si tú eres una persona que a lo mejor tiene dinero y que no sabe dónde ponerlo, sí vale la pena diversificar tu portafolio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay negocios que pueden ser muy líquidos y el tema inmobiliario no es que no sea negocio, sino que el negocio es más patrimonial. Esto quiere decir que es para construir un patrimonio y a lo mejor es a largo plazo. Entonces, depende de qué tanta lana tengas, también va a depender la decisión. Sí, pero si tienes una lanita para comprarte una casa o un departamento, siempre es, o sea, siempre está bien, ¿no? Siempre está bien. Hoy en día las condiciones políticas y económicas en México son todavía más buenas para poder invertir. Hay mucha oferta, muy poca demanda, sobre todo por el cambio de gobierno. Es natural, es normal que todos estemos como a la expectativa de qué es lo que está pasando. Y ahora con la reestructuración del Infonavit, recientemente anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso yo creo que sí fue un punto positivo al presentar esta reestructuración, sobre todo, por ejemplo, para que quienes tienen una deuda no se vean, digamos, tan
vaya con el peso tan encima para poderla irla pagando, por ejemplo. Así es. Para los que no tienen una vivienda, bueno, abrirles la posibilidad de que sea este organismo, en Infonavit, quienes les permita acceder a un crédito. Ahora, anteriormente nos decían de tales dimensiones y esto es lo único que podías comprar, o si acumulabas tantos puntos en tu empleo. Ahora las posibilidades también se han abierto, que es la gran ventaja. Así es. Y eliges el tipo de vivienda que se te acomoda. Exactamente. Antes estaba como con las características muy marcadas respecto a qué vivienda poder adquirir. Hoy en día las condiciones son diferentes, por ejemplo, ¿no? Pero pensando en que vas a adquirir por primera vez y la vivienda no es nueva, hay muchas condiciones que tienes que ver. Digamos que el tip número 1 es que se tomen su tiempo para la compra de un inmueble. O sea, primero hay que hacer eso. Tiempo, calma. No, es que de repente sí parece que todo te aceleras y ya la quieres. Y quieres estrenar al día siguiente y hacer el open house. Y empieza con el paso número 1, que es escoger bien al asesor inmobiliario. Yo creo que eso es clave, escoger bien a tu asesor inmobiliario es clave para poder adquirir una vivienda. Porque luego, desafortunada o afortunadamente, los asesores inmobiliarios pues están destinados a la venta. Entonces, justo por eso, con tal de vender rápido, te traen de ya va a cerrar y entonces te dejan presionar. Y es que si no das el apartado mañana... Te lo ganan. Claro. Te lo ganan, ¿no? Así me dijeron a mí, ¿eh? Si no apartas, no das el 10%. Ya preguntaron por el departamento 5 personas más, Sí, ¿eh? claro. No, ya tienen una Claro que oferta. te van a decir Por eso. supuesto. Entonces, tómenselo con calma, valoren bien a sus asesores inmobiliarios, escojan al asesor inmobiliario que de verdad sea el adecuado para poder invertir. Ese es el paso número 1, que se tomen su tiempo, que vayan a la casa, a la vivienda, por ejemplo, en varias horas, en diferentes horas del día, porque luego pasa que nada más van en el día, no van en la noche y resulta que en la noche hay un bar cerca o hay cosas ahí en la para calle. que te des cuenta el entorno también del lugar donde vas a comprar. Visita con los vecinos, pregúntale a un vecino qué se siente vivir ahí, cómo está la cuota de vecinos de mantenimiento, cómo es la forma de administración, de organización, ¿no? Claro. Pensando que vas a comprar en un edificio, si aceptan mascotas o no aceptan mascotas. Luego también, fíjate, pareciera que no, pero ya las familias hoy en día, la nueva composición familiar, pues resulta que tienen 2 mascotas y a lo mejor nada más es marido y mujer, ¿no? Y entonces no los dejan entrar con mascotas y ya es un pero, ¿no? El tema hipotecario, ve al banco, que no te ahorques, que tengas la facilidad de tener 3 meses ahorrados también, ¿no? A veces con esta prisa de, oye, ya te lo van a ganar, a veces se avientan y tampoco van viendo sus finanzas y entonces después se va haciendo una complicación enorme, ¿no? Ahora, hay muchos factores. Entiendo que finalmente, dependiendo del tipo de vivienda que quieras adquirir, pues ves la cantidad de dinero que por lo menos, como tú ya indicas, debes de tener ahorrado, ¿no? Para saber cuánto vas a dar de enganche. 3 etcétera, meses etcétera. de sueldo. Es lo que tú propones. Independientemente de cuánto ganes. 3 meses de 3 sueldo por lo meses menos ahorrados. Exacto. Que si van a adquirir una vivienda, no se ahorquen con el 20% que marca como mínimo el banco. Váyanse a un 40% de enganche. Y no se vayan a un plazo de 15 o 20 años. Váyanse a un plazo de 10 años. ¿Ok? Porque eso... Aunque se eleve un poquitito el pago mensual. ¿Y por qué? Si tú no puedes pagar, si te hacen la corrida, por ejemplo, y tú no puedes pagar la corrida por 10 años, entonces no te avientes a la casa. No es tu momento, no es ahora, ¿no? Porque si no, eventualmente va a haber, por cualquier complicación que exista, que a lo mejor te despidan de tu trabajo, o tu esposa o tu pareja deje de trabajar. O sea, hay muchas condiciones que hay que revisar. Si tú en la corrida no puedes pagar la mensualidad por 10 años, no te metas, ¿no? 40% de enganche, 10 años, y sobre todo que valores, por ejemplo, estas condiciones de las letras chiquitas, digamos, de los bancos. Que luego ni se ven, No, y pues por no. la prisa no las lees No y las terminas lees. firmando tu No, pues son sentencia cosas de que sí muerte. tienes que poner atención y leerlas bien, ¿no? Porque y eso te lo tiene que decir tu asesor inmobiliario. Claro. Por eso digo que el asesor tiene que ser clave. Entonces, otra de las cosas que tienes que ver es que, ok, ¿sabes qué? Que me cayó una lana extra y quiero pagar por adelantado lo que me resta de la hipoteca, y hay algunas financieras o bancos, instituciones que no te permiten, y es plazo forzoso o contrapenalización. Entonces, no, ya tienes la lana, quieres pagar, ya te quieres deshacer de esa deuda y luego no te dejan. Entonces es otra de las cosas que tienes que valorar, por ejemplo. Y sobre todo en el tema de la firma, ya escogiste, ya tienes tu crédito, todo eso va bien. A la hora de la firma hay muchas cosas que tienes que también considerar, como por ejemplo que el pago del notario va por tu cuenta. Y eso no te lo dicen, ¿no? Claro. Oye, ya vamos a firmar mañana con el notario, vente con tanta cantidad de Y el dinero. pago del notario tiene que ser de inmediato. No, y conforme porque te vas acercando, vas viendo más gastos y más gastos, hasta en una renta dices, Y el ay, pago-
no sabía que tenía que pagar. Y el pago del notario es completamente del comprador. Del 100%, comprador, sí, y prácticamente. Sí. Pero eso no te lo dicen, ¿no? y si es tu primer. Sí, es al Es al chas, nada Tú de que estás también firmando y le estás dando notario al notario. le pagas mensualmente, ¿no? Los impuestos también, o sea, hay muchas cosas que tienes que ver y que valorar de principio a fin para poder adquirir una vivienda. En el caso de vivienda, hay otros factores que hay que considerar en el caso de otras inversiones inmobiliarias como terrenos o locales comerciales, por ejemplo, se manejan de manera diferente, pero en el tema de vivienda sí es algo que tú tienes que considerar. Entonces, yo lo que recomiendo es un buen asesor inmobiliario, asesórate no solamente del asesor, sino también temas financieros, temas fiscales, temas contables y temas legales. O sea, la compra de una casa, de una propiedad, lleva su tiempo. Tómenselo con calma. Si yo siempre digo, si esa casa, esa propiedad va a ser para ti, va a ser para ti. Yo no sí importa, creo eso ¿no? también. No importa si no ya te tomes ganaron. las cosas con prisa y así. No, Si es para ti, va a ser para ti. Y no se vayan solamente con el corazón, ¿no? Sí valoren muchos factores, como por ejemplo, qué tan cerca están de la escuela de sus hijos, en el caso que tengan hijos, de su trabajo, cómo está el crecimiento en la zona. En el tema, por ejemplo, de la Ciudad de México hay que tener cuidado de los permisos. Ya ven que últimamente están cancelando muchos y luego toda la gente que ya compró en preventa, ¿cómo le hace? ¿No? Entonces, sí es una... Me suena, ¿Te no suena? sé, al aeropuerto. No solo el aeropuerto. O sea, ¿cuántos casos hay de proyectos inmobiliarios que ni siquiera está construido el edificio? En el caso, por ejemplo, de los departamentos. Aire. Y ya te están vendiendo el departamento completo. Y te dicen, mira, y si lo compras de este lado, se va a ver el sol, las montañas, y por acá, pum, pum, la pum. luna, las estrellas. Y la gente ya se engancha sin existir físicamente el inmueble. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo que hay que revisar son las letras chiquitas de ese contrato para ver, oye, la penalización o estas torres que están cancelando. ¿En cuánto tiempo va a estar listo? Porque te dicen que en 2, pero pues luego se extienden a 5. No, claro, ¿no? ¿Ah? Y si no, ¿qué va a pasar con mi lana? Me acuerdo de un desarrollo inmobiliario aquí en Copilco, justo frente a una de las entradas de Ciudad Universitaria, que igual, que es de este grupo inmobiliario que tiene muchos departamentos en gran parte de la Ciudad de México. Ahí comenzaron ya a vender a la gente. Ya la gente estaba comenzando a apartar sus departamentos y de repente se quejan los vecinos, y para abajo. Se queja Ciudad Universitaria y por disposición de un juez, ¡pum!, les cancelan ahí. Y luego el dinero. ¿Qué pasa con tu lana? Claro. ¿Qué pasa ahí? Mira, mientras el proyecto se cancele, pero tu lana llegue rápido, pues adelante. Ya, ¿no? Ya no viviste ahí, pero te la regresaron. Al final del día es un negocio y como todo negocio tiene sus riesgos y eso hay que valorarlo. Pero obviamente una persona inteligente en el tema del sector inmobiliario tiene que disminuir ese riesgo para que tu patrimonio quede intacto. Claro, quede intacto. Quede intacto. Y bueno, si van a comprar, a lo mejor ya no es nuevo el departamento, la casa, también hay muchas condiciones que hay que revisar, sobre todo en ciudades que tienen algunas complejidades como Ciudad de México en el tema sísmico, por ejemplo, ¿no? Hay que revisar la estructura, hay que revisar si no lleva adeudos. Claro, eso fue muy evidente en el último temblor, cómo era importante pedir pues sí, la condición de la vivienda. El estudio de estructura del edificio, ¿no? Claro. Que al final Protección Civil hizo para muchos edificios, pero por otro lado dueños de edificios hicieron su propio... Porque nunca sabes. Es que sabes, ¿no?, que vale la pena invertirle unos miles para los millones o los miles de millones que a veces tienes invertidos, ¿no? Claro. A veces la gente por ahorrarse una lanita no paga un asesor externo en ese tema también para evaluarlo. Hay que ver las condiciones del edificio. Sí. En fin, tómense su tiempo, es mi consejo principal, y asesórense de una buena persona en el sector inmobiliario, un buen asesor inmobiliario. ¿Cuál es la edad apropiada? Ahorita que estamos de lleno hablando de millennials, generaciones actuales. Que ya no quieren. Que ya están, digamos que, no todos, no podemos hablar absolutamente de todos, pero una característica es, tienen mucha movilidad. Así es. La mayoría no pertenece a un sitio por mucho tiempo, sino se va moviendo. Otros son emprendedores, definitivamente, no se emplean, sino ellos mismos emplean a otras personas, etcétera, etcétera. ¿Qué les recomiendas a ese sector, precisamente cuando a lo mejor no tienen la solvencia en poco tiempo para poderle entrar a invertir en vivienda? Bueno, siempre existen otras posibilidades. Hoy en día en países como Estados Unidos o Colombia, que son los precursores de los crowdfundings inmobiliarios, por ejemplo, llevan ya pues algunos años de ventaja respecto a este tema. En México, en realidad desde el año pasado a la fecha han nacido algunos crowdfundings inmobiliarios. ¿Qué es eso? Básicamente pequeñas microinversiones que son gestionadas por una plataforma digital en donde ellos escogen dónde se va a poner el dinero y en terminado el plazo te permiten, por ejemplo, adquirir una vivienda. Es decir, crowdfunding inmobiliario
Tú le inviertes una lana, ellos deciden que van a invertir en esta torre, por ejemplo, de departamentos, y te dicen, bueno, te vamos a dar un rendimiento a un plazo fijo, y terminando ese plazo tú decides si te quedas o te vas. Si te quedas, te vamos a dar algún departamento o alguna propiedad de las que estamos apoyando en su desarrollo inmobiliario a un precio preferencial, y si te vas, pues te vas con tu capital y te vas con tu rendimiento aparte, ¿no? Por cualquiera de las dos formas ya es un buen deal, porque si te quedas con un departamento a un precio preferencial, y si te vas, pues ya le ganaste un poquito y pusiste a trabajar tu dinero. Sí. Este tipo de crowdfundings, de nuevo, hay pocos en México, en país, porque este es un movimiento nuevo, pero en Estados Unidos lleva años, en ciudades como Manhattan o Miami, que llevan explotando esto. ¿Y ahí les ha funcionado? Pues ha funcionado muy bien. Muy bien. Lo único que tienen que revisar son las letras chiquitas, como siempre. Como siempre. Absolutamente cualquier contrato, letra chiquita. Y la credibilidad de estas empresas, ¿no? En México hay como 5. Pero bueno, esa es una opción si no quieren ¿cómo comprar. te encontramos? Arcadio Andrade por todos lados. Instagram, Arcadio Facebook. Andrade. Así es. Si un día me alcanza para algo. Éntrale a un Consultas crowdfunding. Arcadio. Por supuesto, acércate a Arcadio, precisamente. Pero igual yo también Arcadio. recuerdo muchísimo cuando compré el departamento, me decían lo mismo, apúrate porque ya hay 5 y ya están a punto de presentar la oferta. Sí te presionan de repente. No, y es que hay vendedores canijos, ¿no? Sí, Claro. Tremendo. Arcadio, muchísimas gracias Al por haber contrario, estado con buen fin de nosotros. semana. Que tengas un Gracias. excelente fin de semana. Y Igualmente. gracias por haber estado con nosotros Al contrario. y ayudarnos a entender el tema. A muchas personas Un que nos placer. están viendo. Muchísimas Gracias. gracias.